con esas garantías de base podemos arrancar. Bien, en principio la consulta sería que, o sea, no consulta, sino que como un primer disparador, como para arrancar, y sería si pudieron recorrer el material. Eso no tiene ningún, o sea, digo, sabemos lo complejo que es la distancia, tal vez con muchas y muchos no nos conocemos personalmente, pero seguramente que una situación presencial hace que sea más fácil el compartir y el plantear, el hablar, el intercambiar, pero tratemos y hagamos el esfuerzo de que así sea. Así que en principio el disparador sería si lo estuvieron recorriendo y qué cuestiones tal vez se fueron disparando a partir de dos ejes tal vez. Una que sería puntualmente el título del desarrollo de la unidad, que hasta ahora aparece como título sin demasiada profundización, que sería esto de el desarrollo de una campaña de comunicación estratégica. Eso por un lado, y en segunda instancia el material facilitado y lo que pudo derivar de ahí. De vuelta, sin una intención de que esto sea una clase teórica, es un encuentro, es un conversatorio, y el objetivo es que vayamos tirando algunas apreciaciones, algunos disparadores que le están resultando, y sobre eso ir intercambiando. ¿Se entiende la dinámica? Yo leí el texto, profe, me pareció muy interesante y fácil de entender, no era denso, eso me gustó mucho. Y también a la vez fue como un poco de repaso acerca de figuras retóricas y eso, realmente tuve que ponerme a repasar un poquito porque estoy un poco oxidada en esas cuestiones, pero me interesó mucho, claro, cuando finalmente se abocó a lo visual, hizo la relación de la teoría con el diseño gráfico y cómo es cierto, hay un contrato entre enunciador y enunciatario y todos los elementos que pueden encontrarse en la imagen y cómo, remiten un enunciado y bueno, el intercambio constante y cómo es siempre hacía mucho contraste la autora en cuanto a, claro, desde qué perspectivas se podían encontrar ambas partes, si bien en algunas como que el enunciador estaba más desde un lugar de superioridad en contraste del observador o enunciatario y cómo a veces se lo trata como un igual o se lo invita, se lo sugiere a que tome decisiones, que es prácticamente lo que hace el diseño. Excelente, Ariel, excelente. Y en ese plano, por ejemplo, aprovecho que vos abriste el micrófono, te lo pregunto a vos, pero también pregunto a toda la comunidad. ¿Se les fue ocurriendo, o sea, en esta cuestión de cómo, del punto que tomaste como para cerrar lo que decías, que es esta posición que ocupa el enunciador, que puede ser distintas, ¿no? Mabel López lo va planteando como que puede ser distinta, que puede ser cómplice, que puede ser el que sabe, puede ser el que pregunta y habilita el diálogo. Pues digo, se le fueron disparando ejemplos prácticos, en función a lo que consumimos todos los días. Fueron tratando de traducir eso, más allá de entenderlo, de encontrarlo
tal vez en alguna situación cotidiana? Yo en lo personal voy a tomar la... Ah, ¿querés hablar, Abril? Bueno, No. yo iba a decir que sí, en lo personal, que comparto lo que comentó Abril, que me pareció súper interesante, y cómo esas campañas que se crean son estratégicas, que siempre todo lo que se ve responde a un hacer estratégico y que no está ahí por una cuestión así como casual. Y también me pareció que cuando iba leyendo, también me iba recordando ejemplos por ahí, sí, cotidianos, pero más que nada lo vinculé, y esto es algo muy personal, pero con la materia de teoría de la comunicación, porque justo estamos viendo las teorías de la comunicación y cómo las distintas teorías plantean cómo las piezas gráficas, en nuestro caso, afectan a la sociedad y tienen como un propósito, y que todo lo que se ve son como signos o códigos que el destinatario tiene que entender. Entonces, bueno, en lo personal me pasó eso. Excelente, gracias Flor. Abril, aprovecho y a modo de moderación, vayamos, para que no se superponga así, vayamos tipo pidiendo la palabra en el chat y ahí nos vamos ordenando. Gracias. Yo concuerdo totalmente con lo que dijo la compañera, pero, o sea, sí, se aplica a todo. Más que nada, como la autora dio el ejemplo de la televisión, y bueno, justamente creo que la televisión en nuestro país sí toma un poder muy absolutista, incluso como enunciatario, mientras que, claro, el espectador es solo bueno, meramente eso, es como que sí, no está abierto en los programas se abre el diálogo, pero entre invitados, y si no hay mucha participación. En cambio, las redes sociales por ahí sí te invitan a debatir, o incluso no, y también es una gran fuente de información en donde incluso el enunciatario, o por así decirlo, bueno, también esta era otra cosa que diferenciaba a la autora, el discurso de la narrativa, y muy interesante, en donde creo que en las redes sociales hay un espacio muy enriquecedor en ese sentido, en donde uno sí puede tomar parte y volverse cómplice de los enunciatarios. Bien, excelente. Ahí me parece que también se van, tanto Flor como Abril fueron abordando ahí algunas cuestiones que también están, que son súper importantes como para tener en cuenta en algún punto lo que fue planteando Flor es reconocer a ese destinatario y a partir de ese destinatario, tal vez con una imagen un poco clara, también ahí es interesante cómo plantea Mabel López también de que a ese destinatario se lo construye. O sea, a diferencia de una lógica, y eso es algo que también lo iremos profundizando en todo el año, a diferencia de una lógica de emisor-receptor, con esa mirada muy, muy técnica, casi de un dispositivo que emite una señal y hay un dispositivo que lee y recibe esa señal. En este caso se complejiza un poco más ese escenario y ese diagrama de la construcción de la comunicación a través de poder pensar que si bien hay un emisor, por ejemplo, en el caso que hablaban de MTV. MTV es un canal de televisión. Bueno, muchos lo conocerán. Ahora, ese canal de televisión, que posiblemente, si uno lo pensara en términos de quién es ese canal de comunicación, seguramente que es de un gran compendio de empresas. Ese gran compendio de empresas
está conducido por gerencias, que esas gerencias posiblemente no consuman el tipo de contenido que sí, por ejemplo, se propone dentro de esa señal. Y ahí está piola también esto que marcabas, Abril, de decir, de traer la referencia de la tele. Pero digo, este material es más o menos de la primera década del 2000, donde ya la digitalidad y la conectividad era parte de lo cotidiano, pero también es cierto que ahora está como mucho más instalada la aproximación y la apropiación de otro tipo de canales de comunicación u otro tipo de espacios digitales de interacción, no solamente el de la televisión. Pero digo, en este caso, volviendo al caso de MTV, posiblemente el emisor, que pueda ser la empresa o el holding empresarial que es propietario de la señal, elige la construcción en este caso a partir de reconocer que hay un grupo destinatario de consumidores, en este caso, que consumen no solamente la idea de rock como una... obviamente que esto es más complejo, ¿no? No es solo rock, pero el rock no como un estilo musical, sino que como una filosofía de vida o una forma de ver el mundo, o lo alternativo o las capas que le vayamos poniendo, construye una propuesta. Ahora, claramente ese universo de destinatarios es construido, no existe tal cual y fidedignamente, si bien seguramente que hay sondeos de mercado para poder aproximarse a la idea de cuáles son las características puntuales, pero digo, lejos está de una caracterización al estilo joven de entre 20 y 24 años, clase media, trabajador, asalariado, etc. Digo, uno, tal vez por el tipo de experiencias y de recorridos y demás, da cuenta que los consumos no se segmentan tan fríamente y calculadamente de esa manera, sino que de alguna manera uno construye ese discurso, construye ese producto que está atravesado por un discurso, y ese discurso va construyendo también a esa comunidad que consume y se ve interpelada. ¿A través de qué? De los códigos, así como también lo fueron planteando las compañeras. Me parece que está piola esto de lo que plantea Mabel. Bueno, le digo Mabel como si fuera la compañera que nos cruzamos todos los días, pero Mabel López, desde una perspectiva de estamos construyendo a ese destinatario, ¿no? Y está la lógica del contrato también en algún punto, ese contrato de lectura, que por ejemplo, vuelvo a lo que decía Abril, que me parece que está piola, cuando ella trae la referencia de lo que sucede en el discurso y en el relato a través de la diferencia de, en este caso, el noticiero y la telenovela, en donde la telenovela desarrolla su relato casi no, digamos, abstrayéndose del televidente. En estas, digamos, a diferencia de la apuesta de, ahí la veo a Jessica, que también viene del palo de los medios, la diferencia de la apuesta de una persona que en el noticiero tal vez está, después ella, Mabel López, profundiza sobre la cuestión de la mirada y esto de interpelar, pero dándole entidad y planteando en una apuesta la lógica del diálogo, a diferencia de la telenovela. También es cierto que ahora en el uso de las plataformas y demás, en un contexto más contemporáneo, uno da cuenta que esas narrativas se están también modificando y traccionando, qué sé yo.
me hace pensar en, no sé si yo no profundicé, pero hay una serie que tengo muy buena referencia que se llama Fleabag, no sé si alguien la conoce, que por ejemplo la protagonista y Frank Underwood de House of Cards también tiene como muchos momentos de ese tipo, donde él corta esa abstracción del relato e interpela mirando a la cámara, hablándote, diciéndote, explicándote el contexto de lo que sea. O está, no sé, Bandersnatch, que es la peli interactiva de Netflix, donde vos podés, casi como el libro Elige tu propia aventura, vos podés ir eligiendo los caminos, los recorridos y demás, entonces no está tan ajeno a la persona que lo está consumiendo. Pero bueno, me fui un poco del eje. Buen día, te interrumpo un segundo. Mira, encontré justo unos ejemplos hoy que preguntabas que me dan la sensación de que podría ser, por ejemplo, un enunciado pedagógico. ¿Ves la de Coca-Cola ahí en el chat? El 1925 dice 6 millones al día. Me daría la sensación, por ejemplo, la del 24 podría ser uno de cómplice, porque está, como dice, refréscate, y le habla al destinatario directo. Y así unos cuantos podrían ponerse como ejemplo de lo que decía la chica esta en el apunte. Excelente. Está bueno esto está muy piola, gracias Lucre por también traer esas referencias que la podemos ver desde una perspectiva histórica, por ejemplo, en este caso, de cómo nos sugiere Lucre a través de estos ejemplos, y también en la dinámica de con lo que nos vamos topando cotidianamente en las redes o en los distintos dispositivos donde estamos consumiendo, y también nos facilitan o nos invaden muchas veces con discursos con un montón de matices súper interesantes. ¿Alguna cosita más que les haya disparado? ¿Alguna apreciación? Cuando lo iban leyendo, les pareció ahí las compas? Hoy al inicio también nos fueron compartiendo algunos materiales que fueron encontrando. Está piola que lo vayamos compartiendo, así vamos intercambiando. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien? Digo, ahí también como para plantear. Estamos dando inicio a una unidad en la que vamos a trabajar la dinámica de campaña de comunicación estratégica. ¿A qué les suena ese título rimbombante? Me encanta la palabra rimbombante. ¿A qué les suena? ¿A qué les remite? ¿O con qué ejemplo creen que pueden asociarlo? ¿Qué características tal vez creen que tiene, muy a grandes rasgos, la idea de poder planificar desde una propuesta de comunicación visual una campaña de comunicación estratégica? ¿Qué cosas les va disparando ese título? A mí la estrategia me remite al ajedrez. O sea, imagino que vamos a tener que tener un plan para hacer las cosas que nos planteen según la nueva guía. Supongo que este va a ser el trabajo 1.
Ujú. Excelente. ¿Vos te referís a qué pieza de diseño podría ser? Claro que, por ejemplo, acá Lucre plantea un inicio como para poder ordenar. Yo planteaba algo como mucho más desordenado, de que alguien se anima a compartir a qué le disparaba, y Lucre ya marca una posibilidad. Lucre lo que propone es casi la deconstrucción un poco de ese título. Entonces, de campaña de comunicación estratégica, ella toma el concepto de estrategia y lo define o lo baja a una situación pragmática de, bueno, entiendo que dentro de este contenido vamos a trabajar ahí en planificar una estrategia para tratar de interpelar a un destinatario. Entre otras palabras, puede estar planteado así, en un plan de acción, en una serie, o sea, la planificación, referido a lo estratégico. Si habláramos de campaña, ¿qué les dispara? O sea, tenemos 3 cuerpos en el título. Campaña de comunicación estratégica. Estratégica ya la trabajamos. Campaña, ¿a qué les remite? A un estudio del público, por ejemplo. Uh-huh. Básicamente. A ver, ¿te animás a desarrollar un poco más? Justamente como decía la compañera, este texto además como que ciertamente me hizo acordar a esto que estamos dando en teoría de la comunicación, a todo lo que es la teoría empírica experimental, ¿no? Que trata sobre lo de la persuasión y sobre todo eso, justamente. Bien. ¿Alguna? A mí me parece como un conjunto de decisiones, no solamente una acción aislada, sino todo un desarrollo de, bueno, también toma de decisiones, acciones que se van dando para completar, sería solamente una acción aislada o una pieza aislada. Bueno, yo encontré acá una definición un poco más concreta de campaña publicitaria, que dice plan para una serie de anuncios relacionados que aparecen en diversos medios. Que capaz que por eso estamos leyendo el apunte de los enunciados. Claro, eso quizás también vamos a tener que saber elegir el medio para lograr la intervención, porque al fin y al cabo sí sería como una intervención, no sé si una solución a un problema, pero como para visibilizar cuestiones. O sea, como también el título de la unidad era para el bien, o decía algo así como, sí, identificación social, campañas de bien público. Bien público me da como que hay que visibilizar algo o quizás generar conciencia. Eso está bueno. Excelente, está buenísimo. Hay un condimento que también lo fueron planteando y que se ve muy explícitamente en lo que Lucre nos compartió en el chat, por ejemplo, específicamente en este caso de algunas líneas de campañas de la firma de la bebida gaseosa, que tiene el rasgo de lo temporal, ¿sí? Había remarcado algo en el apunte que era súper importante, que dice, un enunciado solamente adquiere significación en su contexto. Porque, por ejemplo, esos 6 millones al día, si lee en cualquier lado o no está cerca de Coca-Cola, no sabes que se llegó a esas ventas o algo así. O sea, el enunciado pierde su referencia si no está en el contexto. Tal cual. Eso decía en el punto. Y además, digo, está esta cuestión de, fíjense, acá estamos trabajando, y es posible que no estén todas las campañas que largó la firma en ese periodo del 86 al 25. Pero digo, es una sola firma y lanza diferentes campañas en distintos momentos. O sea, la campaña también es por un tiempo y puede ir siendo modificada. O sea, en esta lógica de
relanzamientos y de construir en función también a ese contexto que va cambiando, como decíamos, estábamos leyendo el apunte, donde hay una, tal vez hay como una, está como mucho más en relieve la lógica televisiva, cuando tal vez ahora, cuando uno lo está leyendo, en un contexto de, nada, nos estamos ahora viendo por cámaras y estamos hipermediatizados por plataformas digitales, los contextos son distintos. Por lo tanto, en este caso, si uno pudiera pensar de que la bebida gaseosa arrancó en 1886 o un par de años antes, digan si no que habrá que tuvo que ir ayornando su discurso en los distintos contextos en los que fue, y ahí también está el matiz de lo que marcaba Lucre cuando lo compartía. Decía, hay momentos en donde uno tal vez, que esta es una foto de un intervalo de la historia de la firma, pero hay momentos donde trabaja de manera mucho más aseverativa, como por ejemplo disfrutar la sed. Hay otras formas hay otras propuestas donde se va posicionando ese enunciado en distintos lugares, en esos distintos, en función de esas modalidades que plantea Mabel López. El enunciador se va poniendo en algunos momentos en un lugar más vinculado al mensaje, en otros momentos más vinculados al enunciatario, a quién está destinado. Digo, las operaciones van cambiando porque las campañas tienen un ciclo, tienen un tiempo planificado. Ahí entra la idea de esta estrategia que la citó Lucre, que la citó también el compañero Franco. Digo, hay un tiempo, en ese tiempo se define una estrategia, y esa estrategia lo que define es lo que decía también Abril, en función a quién es nuestro destinatario, también elijo cuáles serán tal vez los medios o los canales mediante los cuales voy a buscar esa interpelación a ese destinatario o destinataria que construí, ¿sí? Entonces, si bien suena como bastante complejo, digo, es algo que cuando uno trata de empezar a llevarlo al plano de lo cotidiano, a cómo nos topamos nosotros con los discursos imperantes, quienes usamos Instagram o quienes usamos cualquier red social, nos vemos. El otro día leía en una publicación de una persona que decía al final, no me acuerdo porque sonaba recopado como cuando lo leí, ahora lo voy a decir y va a ser un desastre, pero decía, o sea, hablaba de la cantidad de publicidades que te aparecían en el YouTube desde la versión free, o sea, el gratuita. Entonces decía, terminamos viendo el link al que entramos o el contenido al que entramos, terminamos viendo casi en los intersticios de las publicidades. Me hace pensar también de una manera muy medio no apocalíptica, pero hay un episodio de Black Mirror, no sé si vieron Black Mirror, pero hay un episodio en la que está centrada en la historia de un trabajador de una gran, es como una especie de guiño a Metrópoli. Era un trabajador que generaba energía para que el mundo funcione, y su rol era pedalear, y en el pedaleo generaba energía y trabajaba ultra, hiper explotado y demás, y su momento de ocio estaba destinado solamente a poder estar frente a un gran monitor en donde consumía el contenido que solamente no tenía opciones y demás. Pero nada, me refi. Disculpen que
con mucha facilidad me termino corriendo del eje. Pero bueno, que también tiene que ver con esto de, ya me estoy corriendo del eje de vuelta, estar linkeando. O sea, uno tiene esa forma también de ir pensando y relacionando las cosas, ¿no? Entonces, volviendo a la lógica de campaña de comunicación estratégica, campaña nos define de alguna manera que va a ser por un tiempo determinado, vamos a construir estrategia, un plan, vamos a planificar una serie de, en este caso, nosotros nos vamos a situar en comunicación visual, en que un enunciado, de alguna manera, dé con ese destinatario y destinataria a la que queremos interpelar, ¿sí? Entonces, esa va a ser como un poco el leitmotiv de la cosa. ¿Se entiende más o menos? A grandes rasgos. Profe, a mí inevitablemente me hizo recordar todos estos conceptos que fueron mencionando mis compañeros al concepto de marketing. Puede ser que nosotros estamos analizando en otras materias también, que justamente abarca que nosotros tenemos un objetivo o una información a comunicar o un público al que persuadir, y para lograr ese objetivo nosotros tenemos que investigar al mercado, segmentar ese mercado al público, generar saber quién es nuestro destinatario, y en base a todo eso y todas esas investigaciones se va generando la estrategia, nosotros vamos generando la estrategia y cómo posicionamos también esa estrategia de una determinada forma y creada en base a ciertos códigos que ese destinatario va a entender para que llegue y que sea satisfactoria esa estrategia. ¿Puede ser? Buenísimo, Flor, gracias por traerlo. Y está buenísimo también esto que estamos construyendo acá, porque tiene que ver justamente con la vinculación con los contenidos, o sea, como todo proceso formativo, digamos, es necesario estar buscando las vinculaciones con lo que vamos también tomando de otras, en este caso, otras asignaturas que forman parte de la formación. Esa vinculación está excelente, así como lo planteaban anteriormente, cómo voy relacionando estos contenidos con lo que pasa, con lo que estamos trabajando en teoría de la comunicación, en este caso puede estar vinculado con mercado y publicidad. Digo, son esos mecanismos. En este caso, puntualmente, digo, así como tal vez en mercado y publicidad van a trabajar contenidos que vienen más asociados, así como bien lo marcaste, Flor, vinculados con el marketing. En este caso, nosotros nos enfocamos más que en el marketing, en la comunicación. Por eso estamos planteando como campaña de comunicación estratégica, entendiendo y sobre todo como para poder apropiarnos de esta perspectiva de estructura comunicacional, no solamente pensada, o sea, tal vez el marketing pone más en relieve la lógica de la oferta y la demanda, ¿sí? En este caso, claramente, como todo este tiempo también lo venimos marcando, nosotros estamos en un 2021, en un contexto de donde impera el semiocapitalismo, por lo tanto, las prácticas en las que nos inscribimos, de alguna manera son percibidas como consumos, a pesar de que no sea una mercancía. O sea, si yo soy hincha de River, como lo soy, no solamente soy hincha, sino que también de alguna manera consumo ese imaginario, esa idea, ese discurso. Si yo soy ambientalista, me inscribo en una serie de prácticas que, o sea, el consumo está relacionado con el acercamiento y la vinculación que tenemos con las distintas instancias. Ese consumo obviamente está atravesado por lo ideológico, ¿sí? Uno, obviamente, que en algunas instancias consume determinadas cosas también porque define ideológicamente que
ideológicamente, y ahí entran otras características, otras capas, como lo ético y demás, decido consumir determinada, o participar, o militar, o trabajar, acompañar, o consumir, o comprar, digo, determinadas cuestiones. Entonces, tal vez el marketing tiene herramientas que están más focalizadas en la instancia más de oferta-demanda, de compro, vendo. En este caso, si bien la situación de alguna manera tiene relación, porque como decíamos, está vinculada con el consumo y de alguna manera uno adhiere, acompaña, se suma, tiene más el objetivo de poder complejizar sobre, en este caso, el rol de la comunicación puntualmente, la complejidad de la comunicación. En este caso, por ejemplo, a diferencia de pensar tan, la lógica del marketing implica también un estudio de mercado. Ese estudio de mercado tiene una forma de construir esos datos, esos indicadores. Tal vez nosotros no vamos a ir tanto a esa lógica de pensamiento, sino que más bien, como decíamos ahora, es el ejercicio de construir enunciados visuales, comunicacionales y demás, que tienen cercanía, pero no serían necesariamente lo mismo, ¿sí? Está muy piola y está buenísimo que lo hayas traído, como para que vayamos viendo. Nosotros no vamos a trabajar con esa lógica de construir una propuesta centrada en la demanda de un potencial usuario. Si imaginamos ese potencial usuario, si lo construimos en ese destinatario y generamos la propuesta para que en ese caso, podamos dar con esa audiencia. Las operaciones son similares, pero los focos están tal vez puestos en algunos matices diferentes. Está genial, gracias, Flor. ¿Alguna otra cosita que les fue disparando en la conversación, la lectura? Yo voy a, mientras que vamos procesando y vamos compartiendo, yo me acordaba mucho también de una experiencia que tuve ya hace un tiempo en el plano del ejercicio, del cumplimiento del rol del diseño, trabajando y demás. En su momento estaba trabajando en un proyecto vinculado a una casa de estudios, una universidad, y en ese caso, puntualmente, era un proyecto que estaba destinado a ser, puntualmente la institución en ese momento lo que hacía era generar algún tipo de material genérico para la promoción de la oferta académica, ¿sí? O sea, en el contexto de expo, carreras y demás, en donde esta institución participaba frecuentemente promocionando su oferta académica para estudiantes avanzados de secundaria, por ahí esto estaba como más mucho más cercano a ese grupo destinatario, que sería estudiantes de la provincia de Misiones que estaban buscando alternativas académicas para continuar sus estudios superiores. Entonces lo que hacía la institución era generar material para esos espacios, ¿sí? Y estaba como muy compartimentado. Estaba
lo que se hacía en ese momento, incipientemente, o no incipientemente, sino que estaba como muy compartimentado de cómo se trabajaba digitalmente, cómo se trabajaba físicamente en el lugar, prioritariamente en estos espacios de promoción de carreras, en expo, carreras y demás. Entonces eran como, terminaba siendo como un gran cambio de recursos y herramientas, un tríptico que sobró de hace 2 años atrás, más un banner que hicimos el año pasado, más etcétera. Y todo tenía como, además de que estaba como compartimentado, tenía como una lógica en términos visuales y en términos también enunciativos muy académicos, ¿sí? Hablaba de la excelencia académica y demás, que está muy bueno y que es importantísimo. Ahora, en esa prefiguración y en esa construcción de ese estudiante secundario de algún punto de la provincia, digo, está en la agenda, inclusive la excelencia académica. ¿Qué le remite a una persona, en este caso un estudiante avanzado de la secundaria, le remite a algo? ¿A qué le suena? ¿Le suena a algo? El universo visual en donde se inscribían esas piezas interpelaba a ese destinatario en función a cuáles son los códigos, cuáles son las formas visuales o los contextos que consume y demás. Entonces, digo, en ese marco lo que se propuso fue realizar una campaña. Y a partir de instalar ese enunciado, que tenía claramente también un estilo visual particular, la lógica era trabajar con esa dinámica de campaña año a año, tal vez sostenerlo por un tiempo, ir verificando la eficacia, si funcionaba o no, pero en todo caso, laburar como con esa dinámica. Fue muy bien recibido, se empezó a desarrollar la propuesta y puntualmente lo primero que salió en ese momento fueron algunas piezas impresas. Entonces, en ese momento, la punta de lanza de esa campaña era salir el termo, ese era como la punta de lanza, salía el termo, conocer las carreras que tenés en tal institución educativa. No así, institución educativa, sino que decía puntualmente en qué universidad. Bueno, todo bien, la gráfica en teoría tenía como una lógica también más destinada a el grupo de destinatarios y demás. Fue avanzando, fue pasando filtros y lo primero que se mandó a hacer fue la parte impresa. Entonces había afiches con esa gráfica y como última instancia había como una parte también informativa de las fechas donde se iban a dar esas expo carreras y demás. Fue pasando el filtro, se imprimió y cuando se imprimió llegó a determinados lugares que en ese plano lo que sucedió es que plantearon una crítica a cómo puede ser, somos tal universidad, no podemos estar hablando en estos términos. ¿Sí? O sea, somos una institución seria, no podemos estar hablando en estos términos. Entonces, ahí hay una cuestión
que después tuvo una resolución diferente y un montón de matices que fue como súper, fue, en términos de experiencia fue súper, aprendí mucho, pero digo, en esta cuestión de cómo construir estas campañas y cómo, sobre todo, instalar la dinámica que, por ejemplo, acá queda claro en los ejemplos que compartió Lucre con respecto a los distintos discursos que puede tener inclusive un solo, en este caso, una sola marca de bebida gaseosa con el paso del tiempo. O en el mismo tiempo, en simultáneo, no es tomando el ejemplo de, en este caso, una universidad, la universidad tiene una forma de comunicarse con el futuro ingresante, una forma de comunicarse con el investigador científico, una forma de vincularse con los medios de comunicación, otra forma de comunicarse con la comunidad educativa que forma parte de la institución. Digo, en simultáneo pueden haber un sinfín de formas de construir esos enunciados. Y eso no quiere decir que uno esté mal, ni que esté bien ni mal no hacerlo. Pero sí es importante tener en cuenta que no es lo mismo, reconocer a quiénes le estamos hablando y cómo lo estamos haciendo. Entonces, lo que nos propone en este caso Mabel López es que en función a cuál va a ser nuestro destinatario, que construyamos una estrategia que de alguna manera interpele a esa audiencia, ¿sí? Entonces, un poco ahí, no sé si sirve también como para disparar algunas cositas, la lógica en lo que vamos a estar trabajando. ¿Alguien quiere sumar algo? ¿Compartir algo? ¿Estamos bien? Bueno, hay una cosa que está piola, seguramente que hay un montón de puntos como para tocar. El objetivo es que este material lo podamos recorrer frecuentemente, que lo relacionemos también con experiencias concretas de cuáles son las propuestas, cómo se construyen esos distintos discursos, cómo las campañas en las que estamos absolutamente, como decíamos anteriormente, por las que estamos atravesadas en estas instancias de utilización de plataformas digitales y demás, cómo están construidas esas propuestas y esas estrategias de comunicación. Está bueno que la incorporemos y que la vayamos analizando y poniendo ahí como en relación con el material teórico. Si bien acá tenemos como muchas maneras, está bueno que, así como a modo de sugerencia, también puedan, sobre todo, profundizar en la instancia del apartado del contrato de lectura, cuando, así como también lo que marcaba Abril, que está piola todo lo de enunciación visual, pero lo del contrato de lectura está piola también que lo puedan profundizar en función a cómo estructurar esas propuestas. Y de a poco, por eso también lo vamos haciendo como casi dosificando. El primer paso que tomamos, y a modo también de GPS, de abordaje,
el primer paso que vimos para el abordaje de esta unidad fue compartir este material, ponerlo a disposición. Les invitamos y les pedimos que lo puedan recorrer a conciencia y que lo lean y lo relean para ir apropiándose de este material. La semana que viene, el martes, estaremos compartiendo mediante aula virtual material vinculado al universo. O sea, vamos a ir haciendo como un zoom in, vamos a ir acercándonos a la temática. Primero, el primer paso es abordar con esta lectura algunos principios que tenemos que tener en claro para trabajar la campaña de comunicación estratégica. Esto sucedió o está sucediendo esta semana, con el martes el envío del material y este conversatorio como para ir, como diría mi abuela Elsa, ablandando el puchero en la olla a presión. Entonces vamos asimilando ahí la cosa. La semana que viene, el martes, vamos a estar compartiendo material sobre el universo donde se inscribe la temática que vamos a abordar, ¿sí? El martes que viene vamos a subir ese material al aula virtual y seguramente el jueves que viene, de la misma manera que lo hicimos esta semana, vamos a estar teniendo en el horario de las 10 de la mañana un conversatorio como para ya ir sumando más elementos de no solo campaña, sino que también ir introduciéndonos al universo temático en el que vamos a trabajar. A modo de adelanto, les comentamos que vamos a trabajar en el gran marco de las industrias creativas. ¿Alguien escuchó algo al respecto? ¿Le suena? ¿No? De organización, en la cátedra de organización habíamos, bueno, yo cursé el año pasado organización y ahí se hablaba un poco de lo que eran estas industrias creativas. Excelente. Gracias, David. Bueno, el martes vamos a estar compartiendo ahí material un poco más en particular, pero digo, a nosotros nos parece muy importante poder inscribir la práctica del diseño no solamente como una posible prestación de servicio para comunicación visual, que es una de las formas de desempeñarse como diseñadores, trabajando sobre proyectos de algún cliente, comitente o demás, y prestando el servicio, sino que también el diseño como una disciplina que genera valor cultural. Las industrias creativas son las distintas disciplinas artísticas y culturales que generan, que son también iniciativas económicas, ¿sí? El teatro, que es una práctica cultural, también es una práctica profesional, es una práctica comercial. Hay formas de poder proyectarse en el universo musical, en el universo de las artes escénicas, en el universo del audiovisual, en el universo de la editorial, y también el diseño se inscribe como una de las disciplinas que forman parte de las industrias creativas, ¿sí? Entonces, el diseño en sí mismo puede ser también una alternativa sin necesariamente estar mediando o prestando el servicio. El diseño en sí mismo puede ser generador de valor cultural, valor económico, etc. Entonces, la semana que viene vamos a compartir material vinculado a la industria cultural, a las industrias culturales,
el jueves vamos a estar teniendo este encuentro a modo de conversatorio. Yo de paso aprovecho y disfruto y celebro con una emoción enorme lo que está pasando este año. Está buenísimo que se animen a abrir el micrófono, a compartir. La lógica es, en este caso, la posición del enunciador es cómplice, la cátedra es cómplice, plantea la posibilidad y la necesidad del intercambio. Acá no nos paramos en el lugar de la instancia de que bajamos el contenido y ya, sino que el conocimiento lo hacemos a través de la construcción colectiva, del aporte, de la mirada, de la sugerencia de cada uno y cada una. Y el conversatorio de hoy, como los conversatorios anteriores, están buenísimos y esa es la dinámica en la que tenemos que seguir trabajando. Y sí, imagínate Entonces, el año que viene, lo canchero que vamos a estar con el tema de las clases virtuales si sigue la pandemia. Porque el sí. primer año fuimos tímidos, no prendíamos la cámara, no hablábamos. Este año está mejor, el año que viene. Si sigue, ¿no? No sé, no sabemos cuándo va a terminar. Sí, tal cual, tal cual. Veremos. Ay, ya me da una saudade. Bueno, entonces el jueves que viene tendríamos un intercambio como para trabajar un poco más la temática, y la semana siguiente, que ya sería la de el martes 11 y jueves 13, ahí ya estaríamos introduciéndonos puntualmente en el tema sobre el cual vamos a trabajar la campaña de comunicación estratégica. ¿Tá? Entonces vamos como por capas. Primera capa de la cebolla, campaña de comunicación estratégica. Segunda capa, industrias creativas. Tercera etapa, tengo ganas de decir ya el título, pero esta tarde a las 18 horas vamos a tener una reunión con las personas vinculadas y ahí vamos a confirmar bien el tema. Entonces vamos a poner en suspenso por lo menos hasta el jueves que viene, cuando nos volvamos a encontrar, y ahí vamos a compartir un poco de con quiénes vamos a trabajar y más o menos en qué dirección, ¿tá? Pero así como lo planteaba hoy Abril, desde la lectura del título, esta identificación y en campañas de bien público, de alguna manera también tiene como esa dirección, ¿no? Estaría centrada en una de las disciplinas que forman parte de las industrias culturales. Me pongo en una lógica muy televisiva, así de tratar de generar suspenso para que después se vuelvan a aprender en la emisión de este canal. Pero bueno, queda más o menos claro cómo está planificado este lapso de tiempo. Sí, profe. Sí, increíble el nivel de ansiedad igual. Tanto, ¿para qué? Bueno, hay que ponerle un poco de sazón a la salsa. ¿Queda alguna otra consulta, duda? ¿No? Bueno, hay mucha gente que no se manifestó. Hoy ingresamos al aula y para romper el hielo, casi literal, bueno, tampoco hacía tanto frío, pero fuimos directo al hueso y planteamos la consigna de ¿qué team sos? Si sos equipo primavera-verano u otoño-invierno, para poder saber
cómo está ese tema acá dentro de la comunidad, así que también tienen tiempo como para manifestarse en el chat, y después veremos en qué canta. A ver, hay mucha gente alérgica en este grupo, así que esto no tiene ningún tipo de carácter de contenido vinculado al académico, pero así como para ir cerrando el encuentro de hoy. Sí. Te consulto, acá en Misiones, el parque industrial tiene algo de industrias creativas o algo así, o nada que ver. El O parque lo que industrial, estaba haciendo Piatti o algo de eso. el parque industrial de Posadas, que en este caso creo que el rol es gerente del parque industrial es el profesor Cristian Piatti. Tiene como uno de los proyectos un centro de diseño que se está proyectando en la zona del Parque del Conocimiento, que inclusive ahora hay una convocatoria abierta hay un concurso del diseño de la identidad visual de ese centro, donde va a haber laboratorios y demás. Claro, yo estaba Pero bueno, como perdón. son emprendedores o algo así. Sí, hay de todo. Ahora, por ejemplo, bueno, el parque industrial tiene distintas líneas de laburo, ponerle con emprendedores, inclusive hasta hace poco se estaba produciendo también una especie de reality que con lógica también audiovisual, como trabajaban ahí en el mentoreo de distintos emprendimientos productivos. Hay como, entiendo que también hay como ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora, no es una incubadora, creo que funciona también en el parque industrial. Sí, hay varias líneas, pero las industrias creativas contemplan al menos, acá por ejemplo en la Argentina el Ministerio de Cultura de Nación actualizó sus líneas de acción vinculadas a las industrias culturales y reconoce al momento a 12 disciplinas culturales y artísticas distintas, que va, como les decía, artes escénicas, que comprende teatro, etcétera, danza, editorial, diseño, audiovisual, artesanía, y bueno, las nuevas que incorporaron son circo, son tango, bueno, y hay un par más, pero bueno, eso lo vamos a profundizar más a partir de la semana que viene. Ah, bueno. Ya me imagino los músicos, lo verá. Ah, sí, tal cual. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿No? Bueno, recordamos entonces, martes que viene volvemos a subir material, aula virtual, y jueves que viene conversatorio nuevamente. Buenísimo el encuentro de hoy, gracias por animarse, y va a estar piola. Demasiado suspenso, dale. Va a estar bueno. Bueno, no hicimos la publicación pertinente, le pedimos disculpas. El martes pasado fue el Día Internacional del Diseñador y la Diseñadora Gráfica. Estamos todos en este barco, así que feliz día, gurizada hermosa. Esperemos que hayan disfrutado, brindando con alguna tinta cian,
una mezcla de tinta y alguna bebida espirituosa. Y bueno, y ahora el lunes, para quienes sabemos que dentro de la comunidad ya también hay compañeros y compañeras que, además de estar manteniendo las actividades académicas, vienen sosteniendo actividades laborales. El sábado es el Día del Trabajador, adelantamos ya un saludo inmenso para cada uno y cada una, a comer un rico locro con mucho mondongo y tripa gorda, así para levantar las calorías. Y nos vemos entonces la semana próxima. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Saludos. profe.